Bienvenidos a un nuevo episodio de Soliloqueando. Les agradezco profundamente que se tomen el tiempo de estar aquí conmigo y de escuchar las cositas que se me ocurren. El tema de hoy está bien interesante y es sobre el control, soltar el control. Todos los que me conocen saben que el control para mí ha sido un tema que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Yo soy de las personas que trata de controlar todo a su alrededor. Controlar tiempos, trámites, tareas, recursos, todo. Pero mi historia personal de control comienza desde niña, porque desde que era pequeña tenía una necesidad muy grande de controlar mi entorno para sentirme segura. Y eso definitivamente marcó muchísimos aspectos de mi vida. Reflexionar sobre el impacto y compartir estas estrategias para soltarlo se me hace muy importante porque sé lo pesado que es pretender tener el control. Y digo pretender porque claramente hay cosas sobre las que no tenemos control. No controlamos el clima, no controlamos el tiempo, no controlamos la burocracia, no controlamos a las personas que nos rodean, no controlamos trámites administrativos, no controlamos los sentimientos de otros ni sus emociones. Entonces, en mi infancia, esa necesidad de control se volvió una estrategia para sentirme segura. Mis papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Sin embargo, crecer en un entorno donde tú sentías, o yo sentía, que no había una seguridad, que los adultos estaban viviendo sus propias vidas, me hizo creer que yo tenía que asumir responsabilidades, como encargarme de cosas que no me correspondían por mi edad, como ocuparme de mi hermano, de que comiera, de que la tarea, de esperarlo del transporte. En la década de los 70 80 era normal que los hermanos mayores se ocuparan de los pequeños. Porque, qué sé yo, una familia grande, por crianza y tal. Pero nosotros éramos solo dos. Y sin embargo yo me recuerdo asumiendo responsabilidades como demasiado grandes, como que yo lo llevaba a la piscina y me quedaba con él dentro de la piscina para que aprendiera a nadar cuando el resto de los bebés estaban con sus papás. Y no me quejo, yo me divertía muchísimo, pero ahí había algo como que no me correspondía. Eso me generaba unas emociones como mixtas entre orgullo y miedo o presión de no poder equivocarme. Si algo se rompía en mi casa, yo me echaba la culpa para que de pronto mi mamá no le pegara o no lo regañara. Y esa creencia se volvió una constante en mi vida y afectó o influyó en absolutamente todas mis decisiones en el futuro. Hay una acción muy marcada en mi personalidad aquí, es que yo solita puedo. El tema de la autosuficiencia y la independencia es, es, es muy marcado en mi vida porque, como les conté en el capítulo anterior, yo me fui a estudiar muy chiquita a la universidad y, obvio, estaba asustada, pero también me sentía muy empoderada. Entonces, la primera vez que tuve que enfrentarme al mundo con esa sensación de no tener a quién acudir, y esa creencia de si yo no lo hago, nadie lo va a hacer, me llevó a pretender querer tener el control en todo. Y eso definitivamente marcó la forma en la que yo me relacionaba con las personas, con las posibles parejas, con los novios, con los amigos, con la familia, con todo. Y te genera mucha frustración cuando las cosas no salen al ritmo o a la velocidad que yo consideraba que era la que debía ser, la mía, obviamente. Entonces, yo con la A de agua quería el vaso en la mano. Eso es engreído, pretender que todo el mundo vaya al ritmo que tú vas. Yo tengo hijos, muchos, y cada uno de mis hijos es completamente diferente. Cada uno tiene un ritmo, cada uno tiene una manera de hacer las cosas que definitivamente no es ni la mía ni la que yo esperaría que tuviera. Hoy día ya no espero que tengan una velocidad o un ritmo. Hoy día entiendo que ellos hacen las cosas de acuerdo a su personalidad,
de acuerdo al ritmo, a la urgencia, a la necesidad que tengan. Pero eso genera un desgaste emocional y crea dificultades, sobre todo de comunicación. Lo que aprendí de todo esto es que hay que permitir también que los demás asuman responsabilidades. Cuando eres una persona controladora, en mi caso, una mujer controladora, tú quieres que las cosas se den de manera expedita. Y si no salen rápidamente, te frustras, te molestas. Tienes una actitud siempre como confrontativa hacia los demás. Parte de ese tema del control viene, y no estoy bien segura de dónde lo agarro yo, pero viene de una creencia que se llama, o que yo apodo, la ley de la plata. Y es tan simple como que quien pone la plata pone la ley. Así siempre se rigió mi vida. Entonces, por ende, para yo poder poner la ley, yo tenía que poner la plata. Y eso hizo que yo fuera una persona súper competitiva, súper ambiciosa, que no podía permitir que mi entorno, económicamente hablando, no fuera controlado por mí. Yo me ocupé de tener ingresos suficientes para brindarle a mis hijos y a mí la calidad de vida que yo quería, el estilo de vida que yo quería, las actividades extracurriculares que yo pensaba que podían ser beneficiosas para ellos. Y siempre teniendo esa sensación de la necesidad de control financiero en mi vida y en el hogar, también me hacía cargar con la responsabilidad de los hijos. O sea, yo tomaba las decisiones que tenían que ver con todos. Eso hace que incurriera en el error de dejar de lado al papá, de dejar de lado a ese otro ser que también era responsable. En mi caso particular, como mi familia es una familia compuesta, mis hijas mayores tienen 3 papás, ¿ok? Un par de papás biológicos y una mamina o una madrastra. Pero las decisiones incluso que tenían que ver con ellas, a qué ginecólogo iban, el odontólogo, cómo se iban a vestir para la fiesta, o cuándo íbamos a salir de compras, o cualquier cosa, desde lo más chiquito hasta lo más grande, incluso a qué escuela de natación, a qué colegio, todo, esas decisiones eran tomadas por mí, siempre. Y no permitía yo que ningún otro osara. A mí en ese momento me parecía que era una osadía que otro, que no fuera yo, pretendiera organizar, decidir cualquier cosa que tuviera que ver con mis hijas o con los hijos en general. Eso tiene un costo muy grande. Y ese costo de pretender tener el control absoluto, que definitivamente llega un momento en el que ya no es sostenible, me dio muy fuerte cuando me tocó sentar a los papás biológicos de las niñas y decirles, bueno, ahora ustedes se van a encargar de los gastos de escuela, de los gastos de las universidades. Porque eran 5 chamos en edad escolar, los chiquitos de primaria y las grandes de universidad. Y yo me senté con ellos y les dije, tienen 90 días para ponerse de acuerdo del monto en el que van a aportar para que de aquí en adelante la carga económica sea compartida. Y fíjate que no, pasaron los 90 días, y esos papás no se pusieron de acuerdo. Y una de las decisiones más duras que yo he tomado en mi vida es decirle al padre de mis hijas que se las tenía que llevar. Eran 2 chamas ya en edad universitaria, pero eran 2 chamas que vivieron conmigo muchísimo tiempo de sus vidas y que el amor, la cercanía que teníamos era muy grande y definitivamente eso hizo entre nosotras una brecha. Y perfectamente comprensible hoy día, ya mujeres de 30 tenemos una relación maravillosa, pero en ese momento fue un punto de inflexión bastante fuerte. Pero es que matemáticamente hablando no era justo. Ellas tenían que tener beneficios por haber tenido o por tener 3 papás. Y no, eso no fue así. Obvio, esta es mi versión de la historia. Cada papá tendrá su versión y si se animan, pues la pueden compartir. Pero
Eso para mí fue algo muy, muy fuerte. Ese darles un plazo para asumir su responsabilidad y luego tomar la decisión de, no la asumieron. Bueno, esto tiene una consecuencia. Y la consecuencia no fue solo para ellos, fue también para mí. Al asumir yo todo, estaba en realidad quitándole la oportunidad a esos papás de asumir responsabilidad. Yo no pretendo evangelizar a nadie, pero hay una parte en la Biblia que dice que el hombre es la cabeza del hogar, que no significa que la mujer no sea parte importante, pero también dice una parte que la mujer es ayuda idónea. Entonces, creo que en ese tema de los roles no podemos usurpar el rol del otro. Yo, particularmente, usurpé de manera absoluta el rol del padre de mis hijos al no permitirle que él se encargara de la manutención, al no permitirle que él se encargara de... No era que no le permitía, era que no le daba la responsabilidad. Era algo así como que, bueno, tú no puedes, no importa, yo sí puedo. Y eso, de una u otra manera, no está bien. Creo que hubiera sido mejor si yo hubiera buscado la forma de hacer que él se hiciera responsable. O si más bien en vez de yo tener que buscar la forma, él solito hubiera buscado la forma de hacerse responsable. Porque el tema es el control. Y cuando yo digo que voy a buscar la forma de hacer que él se haga responsable, no estoy sino controlando esa situación. Pero después del tiempo de terapia, de mucho camino recorrido, me di cuenta que tenía que soltar esa manera de ser. Porque eso me costó salud física y mental. Eso me costó la relación que en ese momento tenía con mis hijas. Eso me costó paz mental. Eso me costó horas de sueño. Y la verdad no es necesario. No hay afán de controlarlo todo. Porque es que no tiene sentido. Hay cosas que definitivamente no se pueden controlar. Y no tenemos sino que rendirnos ante eso y entender que solo somos responsables de nosotros como individuos, ni siquiera de nuestro entorno. Entonces, aquí como que lo más importante es entender que forzar un resultado, que pretender hacer que las cosas salgan a mi manera, muy probablemente haga que termine frustrada, que termine triste, que termine enferma, que termine sola, que termine cansada. Entonces hay estrategias que me ayudaron en este proceso y es primero aprender a confiar en los demás. Segundo, delegar tareas y aceptar que cada quien puede hacerlas diferente a mí y que eso no significa que esté mal, simplemente son diferentes. No es mi forma de hacerlo, pero si el resultado es el que se espera, pues no tendría yo por qué objetar algo al respecto. Y trabajar en mi paciencia y en esa capacidad de adaptación que definitivamente tengo. Un ejemplo práctico de cómo empecé a soltar el control en la casa y en el trabajo fue cuando, por situaciones de la vida, estando aquí ya, en mi trabajo pasan algunas cosas y entre todos como familia, unos meses antes, ya habíamos hablado y habíamos decidido que yo trabajaba allí hasta diciembre. Pero por cosas del destino, en la empresa nos dijeron, no, hasta diciembre no, en septiembre se acabó esto. Y tienen hasta octubre para decidir si se quedan o si toman una especie de indemnización y se van. Y yo sentí un alivio tan grande, pero un alivio tan grande, porque me estaban dando un empujón. Ya yo había decidido, y lo había hecho de manera consciente con mi familia, me voy a dedicar 100% al coaching. Pero en diciembre dejo el trabajo y en enero comienzo. Pero tener esa sensación de incertidumbre al no tener un ingreso constante que viene de un 15 y último, eso me daba pánico.
el depender económicamente de mis hijos, de mi esposo, uf, no saben, no saben qué complicado. O capaz que sí lo saben porque están pasando por esto también, porque yo estoy segura que no estoy sola en esta situación. Entonces, después que eso sucedió, lo primero que yo sentí fue un alivio. De hecho, cuando nos sueltan la bomba de que el departamento desaparece, mi primera reacción fue ahí, en la reunión, con mi jefe, consternado, mis compañeros, unos más consternados que otros, la jefa de mi jefa diciendo algo como que esta es la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida, que todos sabemos que no, pero bueno, es una bonita manera de soltarte esa bomba. A mí lo primero que se me ocurrió fue decir, vamos a tomarnos una cerveza. Total, ya no nos pueden votar porque ya nos votaron. O sea, que es lo peor que puede pasar, que nos voten. Y me dio por echar broma, por reírme, por verle el lado jocoso. Pero la verdad es que yo sentí un alivio indescriptible, indescriptible. Después de esto me he dado cuenta que disfrutar el tiempo con mis hijos, con mi esposo, más allá de lo material, y valorar el presente es una de las mejores cosas que me está pasando hoy. No sé si es porque ya tengo más de 50. El tiempo para alguien que tiene 50 no se mide de la misma manera que para alguien que tiene 20 o 30. Ya tú sabes, o por lo menos yo sé, que lo que me queda de vida son máximo unos 20, 30 años más. O sea, yo no estoy en la mitad de mi vida. Me queda muchísimo menos tiempo. Entonces esa sensación de que el tiempo está, el tiempo del final, el tiempo en el que me corresponde dejar de estar aquí, está más cerca, como que te permite vivir en paz, aceptar lo que puedo controlar, que eso que puedo controlar son mis decisiones, es mi actitud, es la manera con la que yo enfrento cada día, es la forma en la que trato a mi familia, en la que trato a mi esposo, a mis vecinos, a mis hijos. Es entender que más allá de mí no hay nada que esté realmente bajo mi control. Pero eso me di cuenta yo ahorita, casi con 50, ahorita que tengo 50 y tantos. Entonces, ojalá todo ese aprendizaje lo hubiera tenido antes, toda esa experiencia lo hubiera tenido antes. Pero es que la dinámica que llevé en la vida era como imposible que yo me diera cuenta de eso, porque era todo muy rápido, todo muy acelerado, todo voy a hacer esto, entonces voy a hacer esto otro y una vez que haga esto, entonces tenía una lista de tareas, entonces primero A, después B, después C, iba listando cosas, borrando cosas, haciendo cosas, poniendo nuevas metas y lo digo y siento agobio. Ay, pero ¿cuál es la carrera? Mijitica, deja el apuro. Me acuerdo un dicho, del apuro solo queda el cansancio. Y es verdad, pero entonces yo no tenía la capacidad de darme cuenta de eso, porque nos han criado de una forma en la que si no te gradúas en tal edad y no tienes familia a tal edad y no eres exitoso en el trabajo a tal edad, es como que si no estuvieras cumpliendo las expectativas y los estándares de la gente. Y ahí me pregunto, ¿de cuál gente? ¿Cuál es esa gente que es tan importante en la vida de todos nosotros, que tienen unas expectativas y unos estándares específicos, con tiempo? Yo saqué una carrera entre los 16 y los 21. Saqué otra carrera entre los 28 y los 30 y algo. Me especialicé en lo que realmente me gusta después de los 45. Y estoy haciendo lo que realmente me hace feliz a los 50. Entonces esos tiempos que nos hemos establecido como sociedad, como cultura, como familia, son basura, son una estupidez monumental, no tienen ningún asidero real. Es que alguien un día dijo, bueno, si en tantos años sales de la primaria y en tantos años sales del bachillerato y en tantos años de la universidad, cuando tengas 22 años ya tienes que tener la vida resuelta. Y todos los que tenemos más de 35 años sabemos que eso es una mentira.
que una gente de 30 no tiene la vida resuelta, que una gente de 40 tiene experiencia, pero hay algunos que no tienen la vida resuelta tampoco. Cuando teníamos 15, los viejos eran de 20 y pico. Cuando tenemos 50, los viejos son de 80 y pico. Entonces es todo muy, muy relativo. Dentro de la vida que me tocó vivir o que Dios me regaló para vivir, en el tema personal de pareja, permitir que la pareja tenga su rol claro, respetarle ese rol, permitir que lo desarrolle de la manera que él mejor considere, no es solamente un acto de amor y de respeto hacia él, sino hacia mí misma. Darle a mi pareja la oportunidad de que él haga lo que tiene que hacer me da a mí una tranquilidad que yo no había experimentado nunca antes. Porque siempre estaba con un pujo, con una corredera, con, como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Es tarde, corre, es tarde. ¿Tarde para qué? ¿Tarde para qué? ¿Para ir para dónde? Otra cosa clave es dejar que los hijos sean independientes, que tengan su espacio, que cada quien asuma y sea responsable de su propio camino. Es súper difícil. Es súper difícil porque cuando los estamos gestando, cuando son bebés, cuando son chiquitos de primaria, son unas cositas tan dulces, tan tiernas, dependen de ti para alimentarse, para vivir, pero los estamos criando para que sean independientes, entonces es como una contradicción muy grande. O sea, ese chiquito es tuyo, pero en realidad no es tuyo. Ese chiquito es de la vida. Y en algún momento va a dejar de ser chiquito y se va a tener que ocupar de sus propias cosas. Y lo mejor que un papá puede hacer es enseñarles valores. Yo leía un artículo que decía que tenemos solo hasta los 12 años para inculcar en ellos los valores que de verdad se van a afianzar, porque de los 12 en adelante, que empieza la adolescencia y que no termina hasta los 26, es una edad en la que ellos no te prestan atención. Cualquier cosa que tú digas es absurda porque tú eres un viejo. Y yo recuerdo cuando era adolescente, o sea, mi papá me decía cosas y yo, ay, ya viene este otra vez con sus cosas. Y es normal, es parte biológica de la... Es una inteligencia biológica muy buena porque ustedes se imaginan que no pudiéramos dejar de amar a esos niños como cuando eran bebés. No los soltaríamos nunca, no dejaríamos que se fueran de nuestra casa. Esa parte de la adolescencia es vital. Y allí se marca mucho el tema del control. De nosotros como padres y de permitir que ellos controlen sus cosas de manera independiente con su propia vida. Así como yo comenté al principio que nuestros papás hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, nosotros hacemos lo mismo. Y aunque somos muy fuertes, muy duros, unos verdugos muy implacables a la hora de juzgarnos, tenemos que ser amables. Y en el capítulo anterior se los comenté. Trátate como tratas a tu mejor amiga. ¿Te equivocaste? Bueno, hazlo otra vez. No pasa nada. Estás aprendiendo. Inténtalo de nuevo. Lo que no te gustó, lo que no te salió bien, cámbialo y sigue adelante, no te rindas. Y si estás cansado, lo suficientemente cansado como para decir, me rindo, no puedo con esto, tómate un tiempo. Está bien. No tienes que poder con esto hoy. Ya. Puedes soltar eso que te agobia. Les pregunto, ¿cómo han lidiado ustedes con el control en sus vidas? ¿Qué estrategias les ha funcionado para soltarlo si es que lo han soltado? Déjenmelo en los comentarios. Compartan este episodio con alguien que crean que necesita escucharlo. Vamos a reflexionar sobre este soliloquio y en los próximos capítulos voy a seguir explorando otros temas de crecimiento, de mi propio crecimiento que voy a compartir con ustedes. Gracias por tomarse el tiempo y de verdad recuerden que me gustaría que caminemos juntos.